A las 3 de la madrugada, el teléfono me arrancó del sueño. Al descolgar, escuché la voz de mi hijo. Madre, ábreme la puerta. Hace un frío terrible aquí fuera. Me quedé helada, pues mi hijo había fallecido hacía 2 años, pero en ese instante el timbre de la puerta comenzó a repicar sin cesar. Cuando mi nuera miró por la mirilla, lanzó un grito desgarrador y cayó al suelo, sacudida por temblores. Yo también me aproximé a echar un vistazo y lo que presencié me dejó sin respiración. Me llamo Alma Ríos, una mujer argentina de 67 años que reside en una casa señorial en las afueras de Buenos Aires junto a mi nuera. Tras la partida de mi hijo, creí que viviría el resto de mis días en la más absoluta soledad, hasta que una noche todo se transformó para siempre. Me desperté abruptamente en la oscuridad de la madrugada, no fue por una alarma ni por la ventisca que azotaba el exterior, era la tonada del teléfono, la que había asignado exclusivamente para Matías, mi hijo. Pero, ¿cómo era posible? Matías había partido hacía 2 años en un trágico accidente que, cada vez que vuelve a mi memoria, siento que una parte de mi ser se desvanece con él. La habitación estaba sumida en una oscuridad total, solo rota por el resplandor azulado y fantasmagórico del móvil sobre la mesilla. Entrecerré los párpados, intentando enfocar las letras que danzaban en la pantalla. Matías, hijo mío. Una opresión feroz me atenazó el pecho. El aire se atascó en mi garganta. Música, Matías estaba muerto. Yo misma había organizado su despedida, lloré abrazando su retrato hasta que las lágrimas se agotaron. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué su nombre brillaba en aquella pantalla y justo en ese momento? Mis manos temblaban con tal violencia que el teléfono casi se me escurre al intentar sujetarlo. Deslicé el dedo por la pantalla, acepté la llamada y me lo acerqué al oído, conteniendo la respiración. Un segundo de silencio que se extendió como una eternidad. Luego, una voz grave, un tanto ronca, tan familiar que me atravesó el corazón, resonó. Madre. Me quedé petrificada. Era Matías. No cabía duda. Esa voz la había escuchado miles de veces, en su infancia, en su juventud, en sus risas y en sus palabras de consuelo. Pero ahora esa voz llegaba acompañada por el silbido de un viento gélido y por un inquietante castañeteo. Ábreme la puerta. Hace un frío insoportable aquí fuera. La llamada se interrumpió bruscamente. La pantalla del móvil se oscureció y yo me quedé sentada en aquella cama enorme, con el cuerpo convertido en piedra. Un sudor helado me recorrió la nuca y se deslizó por mi espalda. Me levanté tambaleándome, sin encender la luz. Salí disparada de la habitación y crucé el largo y oscuro pasillo. Al final de este se encontraba la habitación de Camila, mi nuera, música, la única persona que me quedaba después de que Matías partiera. Golpeé la puerta una y otra vez, con la voz hecha trizas. Camila, abre la puerta, Camila. La puerta se abrió de repente. Camila estaba allí, con el cabello desordenado, los ojos enturbiados por el sueño y una expresión de fastidio. Supermamá, ¿qué sucede a esta hora? Cruzó los brazos, mirándome como si estuviera dramatizando. La tomé del brazo, jadeando, con la voz entrecortada. Matías, me ha llamado. Dice que está en la puerta, que tiene frío. Camila frunció el ceño, dio un paso atrás y soltó mi brazo. Sus ojos reflejaron una irritación apenas contenida. Otra pesadilla, debió de pensar. Supermamá, dijo con un tono plano, lo extraña demasiado a Matías. Regrese a dormir. No se obsesione con esto. Sus palabras me cayeron encima como un balde de agua helada. Música, quise explicarle que no era una alucinación, que había escuchado su voz con claridad, pero antes de que pudiera articular palabra. Otro sonido estalló en la quietud y me dejó sin aliento. El timbre de la puerta principal resonó, largo y lúgubre, retumbando por toda la mansión deshabitada. Camila y yo nos quedamos paralizadas. Nos miramos en un silencio espeso. Su expresión soñolienta se esfumó al instante, reemplazada por un terror puro. Su rostro se tornó de un color de yeso, sus labios se movían como si intentara formar palabras, pero no emergía sonido alguno. ¿Lo oyes?, susurró finalmente, con una voz trémula, casi imperceptible. No, eso no es posible. Luego se llevó una mano al pecho, respirando con dificultad, como si el aire se hubiera esfumado de la habitación. No comprendía qué estaba sucediendo, pero el pánico en Camila me heló la sangre. Camila, ¿qué te ocurre?, pregunté, pero ella no respondió. Retrocedió apoyándose contra la pared,
con la mirada fija en dirección a la escalera. Déjame ver, dijo con voz quebrada y salió disparada escaleras abajo, hacia la oscuridad. Corrí tras ella con el corazón golpeando con tal fuerza que creí que iba a estallar. Llegamos a la puerta principal. Camila no encendió la luz del porche, solo acercó el ojo a la mirilla, respirando de forma agitada. Yo estaba detrás, sujetándole la manga, sin atreverme a pronunciar una palabra. Transcurrió un instante y, de pronto, Camila soltó un alarido que heló la sangre, como si hubiera visto la encarnación misma del horror. Cayó al suelo, golpeando su espalda contra la pared. Se cubrió la cabeza con las manos, temblando sin control. Camila, grité, arrodillándome a su lado e intentando ayudarla a levantarse, pero ella apartó mis manos y gritó entre hipos y gemidos. No, no regreses. Vete de aquí. Tenía los ojos desorbitados, inundados de un terror absoluto, como si estuviera contemplando a un fantasma al otro lado de la puerta. Él ha vuelto. Ha regresado para cobrar su venganza. Camila sollozaba sin consuelo, pronunciando palabras entrecortadas y sin sentido, con la voz hecha añicos. Sus declaraciones me dejaron helada. No lograba comprender nada. Pero el puro horror reflejado en los ojos de Camila no me permitía quedarme inmóvil. Me levanté temblando, me aproximé a la puerta y acerqué mi ojo a la mirilla. Observé hacia el exterior con el corazón al borde del estallido, preparándome para cualquier cosa. Pero no había nadie. El jardín frontal estaba desierto. Solo la tenue luz del farol iluminaba los arbustos que susurraban mecidos por el viento nocturno. Ni una sombra, ni un indicio. Me volví. Vi a Camila todavía acurrucada en el rincón, abrazándose la cabeza, murmurando sin cesar. Él ha regresado. Ha vuelto para cobrar venganza. Intenté decirle que no había nadie afuera, que quizás nos habíamos alarmado sin motivo, pero Camila parecía incapaz de oírme. Me senté en el suelo, a unos pasos de ella, respirando hondo para intentar calmarme. Pero por dentro una tormenta se desataba. Algo andaba muy mal. Había algo en Camila que yo nunca antes había visto. Me levanté, la tomé del brazo y la ayudé a regresar a su habitación. Ella no opuso resistencia, solo caminó como un autómata. La acosté, le cubrí con la manta, pero sus ojos seguían perdidos, clavados en el techo. Descansa, hija, le dije con la voz ronca, pero al cerrar la puerta supe que nada volvería a estar bien. A la mañana siguiente, desperté con los ojos irritados y pesados. No había podido conciliar el sueño en toda la noche. Bajé las escaleras arrastrando los pies. Camila ya estaba en la cocina, sentada a la mesa hojeando una revista de diseño de interiores. Delante de ella, una taza de café humeante llenaba la estancia con su aroma intenso. Alzó la vista y me sonrió con dulzura, como si absolutamente nada hubiera sucedido la noche anterior. Ya despertaste, supermamá. Te preparé café, está en la mesa. Me quedé allí observándola fijamente. Su sonrisa era tan impecable que resultaba aterradora. Corrí la silla y me senté, pero no toqué la taza. Camila, hablé con voz ronca por la falta de sueño. Anoche, ¿qué ocurrió? ¿Qué viste afuera, en la puerta? Camila dejó la revista a un lado y suspiró. Inclinó la cabeza, mirándome con una mezcla de condescendencia y lástima. Supermamá, quizás las dos estamos bajo mucho estrés. Tú tuviste una pesadilla y a mí el timbre me sobresaltó. Me puse nerviosa también. Seguramente solo fue algún transeúnte perdido, o alguien que confundió de casa. Sucede a menudo en esta urbanización. Se encogió de hombros como si hablara del tiempo. No respondí. La explicación de Camila era demasiado fluida, demasiado pulida, pero no lograba callar la inquietud que me carcomía por dentro. En los días siguientes, Camila actuó como si no hubiera ocurrido absolutamente nada. Compró un ramo de lirios blancos y los dispuso en el salón. Puso música clásica de Chopin e incluso me invitó a revisar álbumes de fotos familiares antiguos. Mire, supermamá, sonrió, señalando una fotografía de Matías en la montaña con una sonrisa deslumbrante. A él siempre le encantó la naturaleza. ¿Se acuerda de aquel día? Toda la familia haciendo un picnic junto al río. Su voz era dulce, nostálgica, pero cada una de sus palabras se clavaba como un puñal en mi pecho. Asentí, sonreí con torpeza, pero en mi interior no dejaba de observar a Camila.
Comencé a notar pequeños detalles que antes me habían pasado desapercibidos. A veces, sus manos temblaban ligeramente al sostener la taza de té, aunque intentaba disimularlo dejándola rápidamente sobre el platillo. Algunas noches, cuando el sueño me eludía, podía escuchar sus pasos recorriendo sin cesar el suelo de su habitación, como si ella tampoco lograra encontrar descanso. Y sus ojos, aunque siempre acompañados de una sonrisa amable, guardaban un destello de profunda inquietud, como si supiera que algo terrible se avecinaba. Comencé a dudar de mi propia cordura. ¿Estaría imaginándolo todo? El dolor de haber perdido a Matías me estaría volviendo paranoica, haciendo que viera fantasmas y conspiraciones en cada sombra. Abrí el teléfono y entré al registro de llamadas. El nombre Matías seguía allí, con una llamada registrada a las 3:07 de la madrugada y una duración exacta de 12 segundos. Toqué la pantalla, intentando marcar de nuevo, como si ese gesto pudiera devolverme la voz de mi hijo. Pero no hubo respuesta, solo el silencio gélido y el tono de llamada, largo y desesperanzador. 3 días después de aquella noche aterradora, estaba en el jardín trasero podando los rosales que tanto le gustaban a Mateo. De repente, el teléfono en el bolsillo de mi delantal vibró, haciéndome soltar las tijeras de la impresión. Me limpié las manos rápidamente, con el corazón acelerado. La pantalla se iluminó y casi dejó de respirar al ver el nombre, Mateo. Acepté la llamada, llevé el dispositivo al oído y contuve el aliento. Esta vez no había viento ni castañeteo de dientes. La voz al otro lado era serena, clara, sin interferencias. Madre, soy yo. Era Mateo, no cabía duda. Pero esta vez su voz no temblaba por el frío, sino que sonaba firme y segura. Caí sentada en el banco cercano. Las lágrimas comenzaron a fluir sin control. Mateo, hijo, mi voz se hizo añicos. No pude articular ninguna frase completa. En mi mente, un torrente de interrogantes se precipitaba. ¿Estás vivo? ¿Cómo es posible? ¿Dónde has estado todos estos años? Pero no logré decir nada, solo sollozar entrecortadamente. Madre, estoy vivo, dijo Mateo, como si pudiera leer mis pensamientos. Te lo explicaré todo más tarde. Mañana, a las 9 en punto de la mañana, ven sola al café El Mirador, en las afueras del pueblo. La voz de mi hijo adquirió una seriedad cautelosa que nunca antes le había escuchado. Bajo ningún concepto debe enterarse Camila. Luego, la llamada se cortó, sin una palabra de despedida. Me quedé paralizada en el jardín, con el teléfono aún apretado con fuerza en mi mano. La luz del atardecer bañaba los rosales, haciendo que sus espinas brillaran como diminutas dagas. Las palabras de Mateo resonaban en mi mente. Bajo ningún concepto debe enterarse Camila. ¿Por qué? Camila es su esposa, quien ha permanecido a mi lado estos 2 años, compartiendo el peso de su ausencia. Pero entonces recordé la mirada de pavor en sus ojos aquella noche, sus gritos y sus murmullos sobre venganza. Una intuición gélida se arraigó en mi pecho. Había algo respecto a Camila que yo ignoraba, y Mateo intentaba protegerme de ello. Esa misma noche, Camila regresó a casa cargando bolsas de boutiques exclusivas. Entró al salón con una sonrisa deslumbrante, como si hubiera obtenido un premio. Supermamá, encontré una bufanda maravillosa. Mire, dijo, extrayendo una bufanda de cachemira de un azul profundo, suave como el ala de una mariposa. Creo que le sentaría de maravilla. ¿Por qué no se la prueba? Tomé la bufanda, forzando una sonrisa. Gracias, es muy hermosa, respondí. Fingí un bostezo prolongado, alegando que estaba agotada y que necesitaba retirarme temprano. Camila asintió, pero noté en su mirada un destello de sospecha, como si intentara descifrar mis pensamientos. A la mañana siguiente, me levanté cuando aún reinaba la oscuridad. Me puse un vestido azul oscuro y sencillo. No quería llamar la atención. Frente al espejo, observé mi rostro, una mujer de 67 años con surcos profundos y ojos exhaustos. Durante 2 años había vivido como una sombra de mi antigua vida, existiendo solo por los recuerdos de Matías y el apoyo de Camila. Pero ahora, todo se resquebrajaba. Recogí mi cabello, respiré hondo e intenté calmar el temblor de mis manos. Al bajar a la cocina, me sobresalté al encontrar a Camila allí, preparando una jarra de té de hierbas. El aroma a toronjil y menta inundaba el aire, pero a mí me produjo un escalofrío. Ella alzó la vista y me sonrió, como hacía cada mañana. Se levantó temprano, supermamá. Le preparé una infusión. Le ayudará a relajarse. Su voz era dulce,
pero en sus ojos había un destello escrutador que no pude ignorar. Tomé la taza con manos que aún temblaban ligeramente. Gracias, dije, esforzándome por mantener la voz serena. Llevé la taza a los labios, fingí un sorbo, pero no permití que ni una gota rozara mi lengua. Después de aquella noche aterradora y de las advertencias de Matías, ya no confiaba en nada que viniera de Camila. Dejé la taza sobre la mesa, forzando una sonrisa. Está deliciosa, pero la tomaré despacio. Todavía está muy caliente. Camila asintió y volvió su atención a la jarra de la infusión, pero percibí una sutil tirantez en sus hombros, como si intentara contener una emoción que no debía trascender. Me levanté y solté la mentira, diciendo que tenía una cita con la señora Flores en el club de lectura del barrio. Iremos a la iglesia de San Miguel y luego almorzaremos juntas, dije con voz serena, como si fuera un plan cotidiano. Camila no tardó en mostrarse solícita. ¿Quiere que la lleve? Es un trayecto largo. Y no es agradable tomar un taxi. Inclinó la cabeza con una expresión de preocupación que no logré creer. Mi corazón martillaba contra mis costillas, pero agité la mano con aparente naturalidad. No, gracias. Prefiero ir en taxi. Así puedo distraerme y observar un poco la ciudad. Le sonreí, pero por dentro solo ansiaba escapar de aquella casa. Tomé un taxi justo frente a la entrada de la residencia y, con una voz apenas firme, le di la dirección del café El Mirador. Durante todo el trayecto me acurruqué en el asiento trasero, mirando por la ventana sin ver más que las siluetas difusas de la ciudad desfilando como un sueño gris. En mi mente, la voz de Matías se repetía sin cesar. Ve sola. Bajo ningún concepto debe enterarse Camila, pase lo que pase. Y si era una trampa, una broma macabra de alguien que se aprovechaba de mi dolor, esa voz, la certeza en cada sílaba, no podía ser falsa. Apreté con fuerza el bolso, sintiendo el teléfono en su interior, como si fuera el último vínculo que me unía a mi hijo. El café El Mirador estaba oculto en un callejón estrecho. Su letrero de madera, desgastado y con la pintura descascarada por el sol y la lluvia, apenas era legible. Empujé la puerta y una campanilla sonó con un tintineo leve. En el interior, la luz era tenue, impregnada por un aroma a grano de café recién molido y papel de periódico antiguo. Solo había unos pocos clientes de edad avanzada dispersos por el local, en silencio, leyendo o bebiendo su taza. Escudriñé el lugar con la mirada, el corazón acelerándose en mi pecho, y entonces lo distinguió. En el rincón más apartado, junto a una ventana tapizada por yedra, un hombre estaba sentado de espaldas. Su silueta, los hombros anchos pero ahora enjutos, la cabellera oscura y gruesa cayendo en desorden sobre su nuca. Todo me resultaba dolorosamente familiar. Aunque estaba considerablemente más delgado que el Matías que guardaba en mi memoria, lo reconocí al instante. Era mi hijo. Mi corazón se detuvo por un segundo, para luego galopar con tal furia que creí que iba a quebrarme el pecho. Me acerqué paso a paso, con la certeza de que si me apresuraba, aquella visión se desvanecería como un espejismo. A solo unos pasos de distancia, el hombre pareció percibir mi presencia. Volvió lentamente la cabeza y sí, era él. El rostro de mi hijo aparecía demacrado, la piel tostada por el sol, con unas ojeras profundas y hundidas bajo sus ojos. En el rincón más recóndito, junto a una ventana cubierta por yedra, un hombre permanecía sentado de espaldas. Su silueta, esos hombros anchos pero ahora enjutos, esa cabellera oscura y espesa cayendo sobre su nuca. Todo me resultaba una familiaridad dolorosa. Aunque estaba mucho más delgado que el Matías que guardaba en la memoria, lo reconocí de inmediato. Era mi hijo. Mi corazón se detuvo por un instante, para luego precipitarse con tal fuerza que creí que las costillas iban a ceder. Me aproximé paso a paso, con la sensación de que si me apresuraba, aquella imagen se desvanecería como un sueño. A unos pasos de distancia, el hombre pareció percibir mi presencia. Volvió la cabeza lentamente y, sí, era él. El rostro de mi hijo aparecía demacrado, la piel curtida por el sol, con unas ojeras profundas y una pequeña cicatriz en la sien que antes no existía y que me partió el alma al verla. Pero sus ojos, esos ojos cálidos y llenos de luz que siempre me habían mirado con amor incondicional, eran los ojos de mi Matías. Matías se levantó de golpe y la silla de madera chirrió. No pude contenerme más. Corrí hacia él, lo abracé con todas mis fuerzas y el llanto estalló en mí. Las lágrimas fluían sin control, empapando su camisa desgastada. Matías, hijo mío, tú, ¿por qué? ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué te demoraste tanto?, dije entre sollozos,
golpeando su espalda con suavidad, en un gesto que era a la vez reclamo y absoluta desesperación. Toqué su rostro, sus brazos, palpando el calor real de su piel. Necesitaba confirmar que no era una aparición, que era él, mi hijo hecho de sustancia y hueso. De pie frente a mí, Matías me envolvió en un abrazo apretado. Sus hombros se estremecían. «Perdóname, madre. Perdóname por todo», dijo con la voz hecha trizas. En su ropa percibí el olor a tierra húmeda del bosque y un leve rastro de ceniza, como si hubiera atravesado pruebas durísimas que yo ni siquiera podía concebir. Permanecimos así, fundidos en un abrazo en medio de aquel pequeño café, indiferentes a las miradas curiosas de los otros parroquianos. En ese instante, el tiempo se detuvo. Mi hijo había regresado. Lo imposible se había hecho realidad. Tras un largo intervalo, finalmente nos separamos. Matías acercó una silla para mí, con la voz ronca por la emoción. «Madre, siéntate por favor». Me senté sin soltar su mano, como si al liberarla mi hijo pudiera esfumarse de nuevo. Matías me miró con unos ojos rebosantes de afecto, pero de inmediato su expresión se transformó en una seriedad casi desgarradora. «Madre», dijo con un tono grave, «necesito que escuches con calma. Algo terrible me ocurrió y ahora requiero de tu ayuda». El mesero se retiró, dejando frente a mí un vaso de zumo de melocotón. Matías respiró hondo, bajó la voz hasta convertirla casi en un susurro. «Madre, ¿qué fue exactamente lo que Camila te contó sobre la noche en que desaparecí?». Su pregunta me dejó momentáneamente sin palabras. Miré a los ojos de Matías y vi en ellos una mezcla de alerta y sufrimiento. Tragué saliva, intentando ordenar los recuerdos, esos fragmentos destrozados de 2 años de angustia. «Música, Camila». Comencé con voz áspera. Llorando, me dijo que esa noche en el velero habías bebido demasiado y te empeñaste en lanzarte al mar para nadar. Que te suplicó, que intentó detenerte, pero no hiciste caso. Después dijo que te vio desaparecer entre las olas. El recuerdo de sus palabras hizo que unas lágrimas ardientes asomaran a mis ojos, aunque solo había vivido aquella tragedia a través de su narración. Dijo que se sintió completamente impotente, que no pudo hacer nada para salvarte. Hice una pausa, respirando con un temblor apenas contenido. Después, contraté a un equipo de rescate privado. Invertí una fortuna en que rastrearan cada centímetro de la costa. Me negaba a creer que pudieras haberte ido de esa manera, pero los días pasaban y no había rastro alguno. Camila me abrazaba, lloraba a mi lado, y finalmente, fue ella quien me suplicó que dejara de buscar. Me dijo, «Se ha ido, supermamá». Yo lo vi desaparecer con mis propios ojos. Tenemos que aprender a dejarlo ir. Apreté los puños con fuerza, sintiendo como las uñas se clavaban en las palmas de mis manos. Tuve que organizar tu funeral, aunque no había un cuerpo que enterrar, y al final terminé por creerlo. Terminé por aceptar que realmente te habías marchado para siempre. Matías permaneció en silencio mientras hablaba. Su mirada se ensombreció, como si cada una de mis palabras fuera una puñalada. Luego apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron, negó con la cabeza lentamente. Su voz temblaba, cargada de una rabia contenida. «Todo fue una mentira, madre». Las palabras de Matías me impactaron como un rayo. Lo miré, con la boca entreabierta, incapaz de articular sonido alguno. «Una mentira», susurré, sintiendo un escalofrío mortal recorrer mi espina dorsal. Matías asintió, con el dolor grabado a fuego en su mirada. Respiró hondo, como reuniendo el coraje necesario para contar una historia que él mismo hubiera querido olvidar. Esa noche, comenzó con voz grave y pausada, fue la fiesta en el velero de Javier, mi mejor amigo. Todo era lujo, la música, las risas, las luces de la ciudad reflejándose en el agua negra. Yo estaba feliz, madre. Quería llevar a Camila a la cubierta superior para ver los fuegos artificiales juntos, pero cuando regresé a buscarla, ella ya no estaba. Se detuvo, bajando la mirada hacia la mesa como si estuviera reviviendo cada instante. La busqué por todo el barco, desde el salón principal hasta la popa, pero no había rastro de ella. Finalmente subí a la cubierta de proa, la zona más solitaria, y fue allí donde escuché su voz. Mateo se inclinó hacia mí. Su voz se tornó más baja, cargada de tensión. Estaba hablando por teléfono, escondida detrás de un camarote. No tenía intención de espiar, pero lo que escuché me heló la sangre.
La póliza del seguro, es anciana, un ataque al corazón inesperado. Nadie sospechará. La voz de Mateo se quebró. Agarró con fuerza el borde de la mesa como intentando contener una furia desbordante. Madre, estaba hablando de ti. Hablaba de cómo eliminarte para cobrar el seguro de vida. Sentí que la sangre se helaba en mis venas. Miré a Mateo, con la cabeza dándome vueltas. Matarme a mí, como repetí con un hilo de voz. Mateo asintió, con una mirada dolorida pero firme. Salí de mi escondite para enfrentarla. Al principio se asustó, lo negó todo. Dijo que había escuchado mal. Pero cuando le arrebaté el teléfono de las manos, Camila ya no pudo seguir actuando. Gritó, y lo confesó todo. Mateo continuó, con la voz resquebrajada por la emoción. Me confesó que había perdido una fortuna en la bolsa, que debía enormes sumas a prestamistas sin escrúpulos y que no veía ninguna salida. Si no pagaba, la liquidarían. Su plan era envenenarte para cobrar el seguro de vida que estaba a tu nombre. Dijo que sin ese dinero, ella sería la próxima en morir. Hizo una pausa, tomando aire. Le dije que me divorciaría de inmediato. Le juré que te protegería a cualquier costo, sin importar lo que ella intentara. Me quedé sentada, completamente petrificada. Cada palabra de Mateo era como un puñal clavándose directamente en mi corazón. Camila, la joven a quien yo consideraba una hija, quien había estado a mi lado enjugando mis lágrimas. Había planeado asesinarme. Quise gritar, quise negarlo, pero la mirada de Mateo, la veracidad absoluta en su tono, no dejaban lugar a dudas, y entonces continuó Mateo, con una voz aún más baja. Como si estuviera siendo arrastrado de vuelta a la pesadilla. En ese momento, todo cambió. Camila perdió por completo la cordura. Gritaba, me suplicaba que no arruinara su vida. Comenzamos a forcejear en la cubierta del velero. Me di la vuelta, decidido a marcharme para alertar a la policía, pero entonces sentí una embestida violenta por la espalda. Me empujó, madre. Con todas sus fuerzas, me lanzó contra la barandilla. Me cubrí la boca. Las lágrimas brotaron incontenibles. Mateo, susurré, pero él negó con la cabeza, instándome a seguir escuchando. Lo último que recuerdo fue el impacto gélido del agua. Vi a Camila de pie en la cubierta, mirándome desde arriba con una expresión vacía, sin un grito de auxilio, sin el más mínimo atisbo de remordimiento. Luego se dio la vuelta y se marchó, como si yo jamás hubiera existido. Llevé una mano al pecho. Sentí una opresión feroz. La imagen de Mateo cayendo al mar, solo en la oscuridad, me desgarraba por dentro. ¿Y cómo lograste sobrevivir?, pregunté con la voz quebrada. Mateo esbozó una sonrisa teñida de amargura. No lo sé con certeza, madre. Las corrientes me arrastraron hasta unos acantilados cerca de la costa. Golpeé la cabeza contra una roca sumergida y todo se volvió negro. Cuando recuperé la conciencia, estaba en una cabaña humilde junto al mar. Una pareja de pescadores ancianos, don Samuel y doña Clara, me encontraron y me salvaron. Hizo una pausa, con la mirada perdida en algún punto del pasado. Pero no recordaba nada, madre. No sabía quién era ni de dónde venía. Durante 2 años viví con ellos. Salía a faenar con don Samuel como si fuera un hombre completamente nuevo. Tomé la mano de Mateo. Sentí las callosidades en su piel, marcas indelebles de 2 años de labor ardua. Y entonces, ¿cómo lo recordaste todo?, pregunté mientras las lágrimas trazaban surcos en mis mejillas. Hace unas semanas, relató Mateo, estaba en la barca del señor Samuel cuando vi pasar un velero a lo lejos. Hubo algo en esa escena, las luces reflejadas en el agua, música, el sonido rítmico de las olas contra el casco, que hizo que todos los recuerdos regresaran de golpe. La escena en la cubierta, la voz de Camila, el empujón. Todo volvió con una claridad desgarradora. Supe entonces que tenía que buscarte, que tenía que advertirte antes de que fuera demasiado tarde. La verdad, una losa pesada y afilada que se instaló en el centro de su ser, no paralizó a Alma, por el contrario, la galvanizó con una frialdad estratégica y una determinación inquebrantable. Evitando cualquier confrontación que pudiera alertar a Camila, actuó con la precisión de un general que planifica la batalla decisiva. Al día siguiente de su reunión en el café, condujo a Mateo no solo a la comisaría, sino directamente a la oficina de un fiscal de homicidios con el que, irónicamente, su difunto marido había tenido amistad. La historia,
meticulosamente reconstruida por Mateo y apoyada por la brusca investigación financiera que Alma encargó de inmediato, pintó un cuadro irrefutable: las deudas soterradas de Camila con redes de usura, las transferencias inexplicables, y el testimonio de los ancianos pescadores, don Samuel y doña Clara, que confirmaron la fecha y las terribles condiciones en las que encontraron al náufrago que ahora recuperaba su identidad. El proceso legal fue un monstruo lento pero voraz. El arresto de Camila se produjo en un centro comercial, lejos de la casa, en un operativo discreto que parecía sacado de una película. Su máscara de nuera devota se resquebrajó ante la evidencia forense, el reanálisis del informe del velero que señalaba la posibilidad de un forcejeo cerca de la barandilla, y el hallazgo culminante: una botella minúscula de un compuesto químico indetectable en autopsias rutinarias, escondida en el forro de un bolso que ella creía desechado, buscaba con una orden judicial basada en la declaración de Mateo. La mansión, aquel escenario de su dolor y de la traición, fue puesta en venta de inmediata. Alma no permitió que ni un solo mueble, ni un cuadro, la siguiera. Todo lo que oliera a aquellos años fue liquidado o donado, un exorcismo material de su vida anterior. Con los recursos obtenidos, madre e hijo buscaron no un hogar, sino un refugio territorio neutral. Lo encontraron en un ático reformado en el casco antiguo de la ciudad, lejos del mar abierto pero cerca del río. Tiene ventanas grandes que enmarcan el cielo y tejados de teja, no el horizonte líquido que a ambos les recordaba, uno al trauma y la otra a la pérdida. El proceso de reconstrucción fue menos una celebración y más una terapia silenciosa y compartida. Contrataron a un carpintero para construir estanterías juntos, eligieron colores templados para las paredes, y adoptaron un gato callejero que maullaba en la puerta, un ser que dependía de ellos sin ningún bagaje de culpa. Las secuelas, sin embargo, no son lineales. Hay noches en las que Mateo se despierta sobresaltado con el sabor salado del mar en la garganta, y Alma se levanta a preparar una tila, sentándose a su lado en el silencio protector del apartamento. A veces, es Alma quien fija la vista en un punto lejano, atrapada en el recuerdo de la sonrisa falsa de Camila sirviéndole el té envenenado, y entonces es Mateo quien le aprieta la mano, anclándola al presente. Han aprendido a navegar estos ecos del pasado sin hundirse en ellos. El juicio, largo y mediático, terminó con una condena firme. Alma y Mateo asistieron a la lectura de la sentencia de mano, y al salir del tribunal, bajo la luz cruda de la mañana, no se sintieron eufóricos, sino exhaustos y, por primera vez, livianos. La justicia, aunque tardía, había puesto un punto final oficial a la farsa. Su vínculo ya no se basa solo en el parentesco o en el trauma compartido, sino en una elección consciente y diaria de ser el pilar único y seguro del otro. El futuro que construyen no promete una felicidad ingenua, sino una paz trabajada, un espacio honesto donde el silencio ya no es una presencia amenazante, sino el sonido compartido de la respiración en un lugar que, por fin, es verdaderamente suyo.